¿Y qué sesión tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos un invitado súper especial, está con nosotros Jorge, que nos va a dar una sesión en la que nos contará por qué Rust es el mejor lenguaje para programar. No sé por aquí, a ver, decirme con emoji si estáis de acuerdo con él o no. ¿Qué decís? ¿Sí, no? ¿Para arriba, para abajo? ¿Qué creéis? ¿Sí, no? Bueno, Jorge, parece que tienes un público complicado, así que si te parece, pues te cedo la palabra para que te presentes tú mismo y a ver si al final de la sesión repetimos la misma pregunta y has podido convencer a todos. ¿Te parece? Ay, ¿no se te oye o soy yo quien no te oye? No, que tenía Ah, el vale. teléfono. Vale. Perfecto. Que más que el mejor lenguaje para programar es el que más me gusta, ¿eh? O sea, no es que haya Ah, uno vale. mejor, uno peor, pero vamos, se puede programar en todos los lenguajes, ¿sí? Se puede hacer absolutamente todo en todos los lenguajes, pero Pues unos más venga, últimos y adelante. otros menos. Pero bueno, Todo tuyo. vale, primero me presento. Soy Jorge Durán, quien no me conozca, que seguramente que seáis bastantes. Soy ingeniero de software en WatchGuard, que es la antigua Panda Security. Soy CEO de Geekotech, que es una consultora de desarrollo de software que tiene un SaaS, que es un PISPAS, y bueno, también hago trabajos de freelance, como por ejemplo para Heuristic, que es una empresa de biotecnología de Euskadi, para reconocimiento de huellas dactilares en pacientes, ¿vale? Hobbies, pues programación, juegos de Rubik, gimnasio, café, de todo un poco. Polivalente. Vale, a ver. Vale. Aquí un poquito voy a contar el índice de esta, bueno, a ver, esta charla va a ser un poco informal, ¿eh? O sea, me refiero, os voy a dar un poquito, no sé cuánto técnico es la gente aquí, pero bueno, voy a dar como unas diapositivas y luego pasaremos a lo que viene siendo el código real. Me pondré a depurar y hacer algunas cositas. Vale, RAS, cómo nació, luego el ownership, veremos trades, comparaciones prácticas, las utilidades que tiene cargo, que son bastantes, y luego concurrencia segura y multihilo, ¿vale? El logo de Rust es un cangrejo que es Ferris, ¿vale? Empezaremos un poquito hablando de la historia, que Rust se inició como un proyecto personal de Dragan Norats, que según cuenta la historia, este era un ingeniero de Mozilla que en el 2006, harto de subir pisos porque le vivía en un 21 planta y se estropeó el ascensor, se cuestionó que como no, a día de hoy no podían hacer los programas seguros y ni siquiera un ascensor poder ser estable. Estos problemas venían muchísimo por tema de seguridad en memoria, por buffer overflows y demás. Y bueno, lo presentó a Mozilla. En 2009 lo apoyó y lo llevó al mundo en el 2010. La primera versión estable fue en el 2015. Después, con el tema del COVID, pues bueno, parte de los empleados que trabajaban en el equipo de Rust, pues básicamente lo que hicieron fue destinarlo a la joder, ya me saldrá, a la fundación de Rust. Efectivamente, que el 8 de febrero del 21, pues bueno, la fundación de Rust conformada por AWS, Huawei, Google, Microsoft y Mozilla. ¿Vale? Su filosofía es clara. Seguridad en memoria sin necesidad de recolector de basura, el garbage collector. Y control total del sistema sin sacrificar la productividad. Bueno, también, como seguramente ya sabréis, es el lenguaje más querido de Stack Overflow desde el 2016 hasta el día de hoy. Y esto es por algo. Es decir, trabajo con mucha gente que lleva muchos años programando. Hay retractores que son de la vieja escuela, pero bueno, básicamente es más por cabezonería que por otra cosa. ¿Cómo consiguen esto? Pues con tres conceptos básicos, que es el ownership, el lifetime y el borrow. Es básicamente la propiedad, el tiempo de vida y los préstamos. ¿Ownership qué es? Pues que cada valor tiene un único dueño y cuando el dueño sale de su ámbito, el valor se libera automáticamente. La propiedad se transfiere o duplica y afectando al rendimiento y al valor, o sea, a la validez del valor original. El borrowing son préstamos
y básicamente es como pasar por referencia un parámetro de una función. Pues bueno, se le dice al compilador, mira, te presto esta variable, pero es mía. Simplemente te presto la propiedad y luego me la devuelves, y los lengthtimes. Estos tres conceptos así, que suelen ser más complicados al principio, una vez que te pones a programar y resuelves los primeros fallos del compilador, porque el problema sobre todo de programar en Rust es la compilación. Aquí voy a hacer un paréntesis y por qué me gusta tanto Rust, y es porque en tiempo de ejecución el lenguaje te garantiza que no hay memory leaks, ni heap corruption, ni buffer overflows. Son tres cosas que no sé si sabéis, no sé si todo el mundo se dedica a la programación o no, pero bueno, son cosas que suelen ser bastantes quebraderos de cabeza. Evidentemente aquí podemos diferenciar entre los lenguajes que son interpretados, como Python, como Java, como Java, JavaScript, luego los lenguajes compilados, como pueden ser C, C++, Rust, y luego los que tienen, digamos, como las máquinas virtuales, como Sharp, por ejemplo, ¿vale? Go, por ejemplo, es otro lenguaje que es bastante eficiente, pero tiene garbage collector. El garbage collector es un problema que cuando tú programas, por ejemplo, en juegos o en sistemas, el garbage collector funciona que el procesador tiene que parar en un momento y revisar el código y decir, vale, ya no hay referencias a esta variable, la voy a eliminar. Eso, cuando se quiere tener control total, no es bueno. ¿Vale? Entonces, bueno. Haciendo este hincapié y explicando un poquito esto, voy a continuar. Esto, aquí os he hecho, bueno, una especie de visual de los lengthtimes, de cómo cuando se le asigna una variable, porque en Rust se asigna con let. O sea, tú declaras una variable con let, le dices let s1, stream, hola. Ahí comienza el lengthtime. Después podemos ver cómo se asigna otra variable que apunta y toma prestado del S1 el lengthtime. Luego se le pasa una función que simplemente es takeownership, que es coge la propiedad, y el A, ¿vale? Termina porque el S1 es movido, ¿vale? Después esto lo voy a ver en código, ¿vale? Digamos que estas tres diapositivas aquí, para que os hagáis una idea, esto es como para que veáis. Aquí voy a comentar el heap contra el stack. ¿Sabéis la diferencia del stack versus heap? El stack básicamente es lo que hay, la pila es LIFO, es last in, first out, y el heap, digamos que son como mallocs y frees de C, pero gestionados bien. Ya te explicaré. Este es un ejemplo real con la estructura de struct, que después lo vamos a ver. No voy a parar mucho, ¿vale? Porque luego voy a ver en código y os lo voy a explicar con el código. Luego, conceptos fundamentales de Rust. Aquí he metido unos cuantos conceptos, ¿vale? Que son los traits. Los traits vienen a ser... aquí seguramente haya bastantes programadores de Python, son como puros smiley, ¿vale? Los traits es con lo que se consigue hacer un poliformismo, como propiedades de la estructura. Los más característicos son el clone, copy, debug y parte igual. Esto lo veremos. Luego, otra de las cosas buenas que tiene Rust son los results, es la manera que tiene de devolver las funciones, ¿vale? Puede devolver el tipo entero, pero también puede devolver un result, que es un iflet. Es muy típico ver un iflet OK. Después, un match. El match es otra de las cosas más potentes del pattern matching de Rust. Y luego, pues bueno, puede ser también un option. Y aquí hago un pequeñito anuncio al code, que es el clone write, ¿vale? Que es un poquito para optimizar la memoria. Que es básicamente clonar solo cuando se escribe, ¿vale? Si no, no se clona. Después, ¿por qué he metido esto? Heartbleed. Esto es una vulnerabilidad que afectó en el 2014 a OpenSSL, que básicamente todo Internet va sobre conexiones seguras, y se pegó unos cuantos añitos sin sacar esta vulnerabilidad, y lo que venía a hacer es liquear memoria. Es decir, lo que hacía era el atacador, luego lo veremos el ejemplo que lo tengo por ahí,
léeme más bytes de los que yo te estoy pidiendo, o sea, yo te estoy pidiendo más bytes de lo que realmente yo te estoy pasando. Entonces había un buffer overflow y devolvía contenidos del servidor. Vamos, exposición de claves privadas, contraseñas, cookies y datos personales sin dejar rastro. Vale. Esto lo vamos a ver después un poquito cuando quite la presentación. Después he metido aquí una comparativa que de hecho si queréis os la puedo pasar, que la voy a dejar por aquí. Es esta de aquí. Aquí lo voy a dejar. A ver dónde tengo aquí el chat. Ahí por si queréis. Bueno. Esto lo dejo por aquí. Esto es una pequeña comparativa de Java contra Rust. ¿Vale? Que bueno, en resumidas cuentas, la latencia, consigue menos latencia, consigue más peticiones y digamos que le sigue muy de cerca Go, que evidentemente Go también es un gran lenguaje, pero para gusto los colores. En esta comparativa sale ganando Rust. También he visto otras comparativas en las cuales Go está bastante optimizado, pero bueno, no es el IDO, ¿vale? Después, consejos y recursos para Rust. Todo el mundo que quiera programar Rust, yo se lo aconsejo totalmente. Después de la demo yo os voy a enseñar casos prácticos, ¿vale? Porque tampoco quiero ser muy teórico. Casos prácticos en los cuales Rust se puede hacer absolutamente de todo y lo que te garantiza es que cuando estás programando tienes mucho conocimiento de quién está tocando, qué variables y dónde se está librando. Lo que te hace que cuando vuelvas a programar en C, que yo, por ejemplo, mi trabajo de día a día me toca programar en C++ y os puedo garantizar que desde que estoy programando en Rust, que también programo en Rust todos los días, soy más consciente de todo, de absolutamente todo, porque el compilador va tan detrás tuyo que luego ya te sale de por sí solo. ¿Vale? Yo creo que aquí hemos parado, ¿vale? Aquí tengo preparado unas charlitas. Bueno, unos ejemplos. Vale. Si alguna vez habéis visto código de Rust, ¿vale? Aquí básicamente hay que explicarle al compilador, porque el compilador, lo potente de Rust es sobre todo el compilador. Es decir, el compilador es el que te garantiza que en tiempo de ejecución no tienes estos problemas de memoria. Para eso, el compilador te hace ser estricto. Tú cuando tienes una variable y la quieres modificar, tienes que especificarle explícitamente que es una variable mutable. Es decir, tú le agregas el magic de mut a let, ¿vale? Para decirle que esta variable es mutable. Si yo, por ejemplo, quito esta variable mut, ¿vale? Intento compilar, ¿vale? Aquí te dice que no, además el compilador de Rust es bastante explícito y te da sugerencias de cómo puedes solucionar estos problemas. Compilas y de hecho aquí, por ejemplo, te está diciendo que esto lo he dejado corriendo. Aquí te está diciendo warning. Es decir, ¿por qué? Porque el ID nunca es leído. Si nosotros hacemos esto, .d, ¿vale? Ahora seguramente esto ya no está chillando. ¿Vale? Básicamente, lo que te está advirtiendo estos warning es que todo, si hay algún warning, es que algo tienes que revisar porque o no es necesario y no tienes que hacerlo o demás. Bueno, aquí el tema del préstamo, ¿vale? El stack y el heap. Aquí tenía, aquí, vale, por aquí lo tengo. Vale. Lo que os he comentado, el stack es súper rápido, ¿vale? Pero es una pila, es un LIFO. Es tal como se van puseando las variables y las instrucciones y como se van desencolando, ¿vale? El heap, ¿vale? Es lo que se hace malloc free. Por ejemplo, un string tiene una parte, esto lo vamos a ver aquí, tiene una parte que se aloja ¿dónde lo tengo? Aquí, vale, aquí. El string, este caso, por ejemplo, yo declaro una variable que es string y tienes en el stack el puntero que apunta al heap
y el heap tiene reservado el tamaño del string, ¿vale? Digamos que en Rust puedes especificar explícitamente qué variable quieres mover al heap. ¿Esto por qué es importante? Hostia, claro, igual cuando estás al principio no lo ves importante, pero digamos que cuando tú mueves entre funciones estructuras muy grandes, necesitas moverlo directamente en el heap y no en el stack, porque es mucho más costoso, pese a que el stack es más rápido, ¿vale? Aquí tengo un pequeño ejemplo donde lo tengo. Vale. Cargo bench. Vale, esta es otra de las cositas que tiene Cargo, que tiene Rust, que es todas las herramientas y todas las utilidades con las que con las que puedes contar, ¿vale? Yo aquí tengo este ejemplo en la que básicamente digo, vale, insértame directamente una estructura pesada con los que le diga, es decir, que creo que le tengo definido 800, ¿vale? Con 800. Entonces aquí tengo un ejemplo de movido a box, es decir, movido en heap o directamente metido, ¿vale? La diferencia, como podéis ver aquí, pues digamos que en insert box, ¿vale? Si nosotros la juntamos ahora, por ejemplo, cuando es grande es esto, ahí estamos. Vale. Vale, aquí te dice que ha incrementado. ¿Por qué? Porque hemos duplicado, ¿vale? Con respecto a la anterior iteración, un 4%, ¿vale? Pero si vamos aquí, vemos que son 4 segundos contra 1,1, ¿vale? Entonces, hay una mejora considerable. Tienes que saber muy bien cuándo tienes que pasar digamos, los campos al heap, ¿vale? Este es simplemente un ejemplo para que vosotros podáis ver que tú tienes un control total sobre dónde va la memoria. ¿Vale? Vale, sigamos. Ejemplitos que tenemos aquí, por ejemplo, el que he comentado del poliformismo. En Rust no hay herencia como tal, no hay clases. Es decir, en C tenemos aquí, por ejemplo, el típico problema del diamante de herencias, que básicamente tú tienes una clase que es un animal, tú le especificas que tiene que haber una función que es hablar, speak, ¿vale? Y si tú construyes dos, un perro y un gato que heredan de animal y tú haces que un caballo que hereda de gato y perro hable, esto no sabe el compilador ni sabe, digamos, el lenguaje, quién tiene que hablar. ¿Cuál es la solución? La solución básicamente es hacerlo explícito. Es decir, aquí le está diciendo que hay una override de que el perro tiene que hablar, ¿vale? Y aquí ya lo sabe. Es decir, si nosotros ejecutamos esto, ¿vale? Ejecutamos esto, ¿ves? Aquí sí que se puede. Aquí en Rust, cargo, menos example, menos poliformismo, no sé qué ejemplo. Vale. Y nosotros nos vamos al código. Tía, además aquí también hay otra cosita del DREF que es bastante importante, ¿vale? Como ya he dicho, no hay herencias, hay poliformismo. Esto, para mi gusto, es bastante mejor. Pero bueno, tenemos un chef, tenemos un camarero, que aquí declaramos y nos vamos a la persona, es decir, aquí tenemos las estructuras, que simplemente le decimos cuál es el nombre, ¿vale? Y luego tienen implementaciones, ¿vale? Que esto es simplemente saludo. Le estamos diciendo aquí que para persona implementa una función que es saludo y simplemente devuelve hola, soy tal. Después tenemos, digamos, un trabajador
el trabajador tiene que tener una función que devuelve el stream, ¿vale? Chef, camarero, y aquí este magic de Dref, esto es bastante interesante, ¿vale? Básicamente, ¿dónde estamos? Vale. En el primer caso, ¿vale? Vamos a venir aquí para que lo veáis. Estamos aquí, ¿vale? Trade polifórmico. Vale, esto del dim worker, este es otro concepto que, claro, esto es cuando el compilador no sabe qué tipo es el vector. Tú le estás diciendo, porque, claro, tienes aquí tipo chef y tipo waiter. No es solo un tipo. Entonces le tienes que decir que es un dinámico. O sea, digamos que es un dim dinámico, o sea, una estructura dinámica. Entonces aquí le estás diciendo, vale, por cada trabajador, ¿en qué trabajas? Pues bueno, Carlos, platos de incienso y luz, atiende a los clientes, ¿vale? Esto básicamente es, se va a cada una de sus estructuras y, o sea, sus clases de sus estructuras y llama a la función work, ¿vale? Después, el tema del pattern matching es bastante interesante, ¿vale? Nosotros, en Rust, podemos tener un enumerador que básicamente puede ser de tipos genéricos o de tipos que se quieran. Es decir, esto es bastante potente, ¿vale? Del mismo modo que en otros lenguajes tenéis enumeradores, en Rust es enumerador, pero aparte pueden ser de un tipo específico, ¿vale? Aquí, el macheo. Nosotros declaramos un empleado, que le estamos diciendo que esto es un chef, ¿vale? Y que se llama Julio. Pues aquí cuando tú haces el match, automáticamente irá por chef, nunca llegará a waiter, ¿vale? Pero contempla los tres casos. Y de hecho, si nosotros no contemplamos uno de los casos, el compilador seguramente se enteje y me está diciendo que no hay pattern, o sea, no hay macheo, no tienes contemplado esta opción, ¿vale? O sea, de hecho, ni te compila. Por eso son una serie de cosas que RAS es muy pesado, pero te hace tener control, porque tú vienes aquí en C++ y tú haces un switch case y no le pones un no y no pasa absolutamente nada, pero luego lo llevas a producción, lo llevas a testeo y seguramente salte, ¿vale? Por eso soy un poco pesado y, bueno, mi equipo me conocen porque soy el chico pesado de Rust, que cada día meto la cuña de Rust, porque te hace tener conocimiento absolutamente de todo, o sea, de que no se te escape nada. Luego el tema de los closures, que sí vienen a ser las lambdas, que en todos los lenguajes de programación existen lambdas, pero bueno. Por cierto, si tenéis cualquier duda, no sé, lo he dicho al principio, no sé cuánta gente técnica hay en la sala, pero si tenéis cualquier tipo de pregunta, pararme y decirme, Jorge, ¿esto cómo va? O esto no me cuadra, ¿vale? Luego hablamos del poliformismo ese con el que has jugado. Vale, luego hablamos. Vale, ¿dónde está? Así que va a compilar. Perfecto. Vale. Donde estemos. Vale, bueno, sí. Esto es que se le puede pasar, efectivamente, vale. Ejemplos. Otro ejemplo que, por cierto, también tenía aquí preparado es el tema del heartbleed. En C lo tengo hecho para que lo veáis. Aquí. Vale. Aquí. Establecemos. Vale. Demo. Vale. Vale. Sí. Vale. Aquí, ¿qué está pasando básicamente? Os explico, ¿vale? Este es el servidor, digamos, simulando la vulnerabilidad de OpenSSL, ¿vale? Básicamente aquí creamos un malloc, aquí metemos digamos, en memoria campos que supuestamente se quieran liquear, no es que se quieran liquear, sino que están. Lo único que aquí los simulo, o sea, simulo que esto es un servidor que tiene datos sensibles.
Creo un pipe y me conecto, ¿vale? Y espero una conexión. Aquí básicamente lo que estamos recibiendo es que el cliente está diciendo, si nos vamos al cliente, donde lo tengo, le estamos diciendo, vale, léeme más de la cuenta, es decir, yo te meto un A, pero tú me vas a dar 4K. ¿Vale? Esto lo recibe el servidor y el servidor lo que hace es, sin comprobar, porque lo que no había es comprobación de lo que te estaban pasando, era lo mismo que lo que te estaban pidiendo, devolvía, pues bueno, lo que estuviera. Si os dais cuenta aquí, ¿vale? Este es el cliente que recibe esto del servidor y el servidor lo ha devuelto, pues lo que tiene. Entre ellos, pues lo que había por ahí, por memoria, el secret y demás, ¿vale? Esto llevado a Rust, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí tengo el ejemplo de Rust. Voy a parar el servidor. Vale, este ya está. Si nosotros tenemos aquí servers, pues esto igual lo tengo por ahí abierto. Ah, sí, ya lo tengo abierto por ahí. Vale, pues ejecuto el cliente, ¿vale? Y aquí básicamente respuesta. Aquí os voy a enseñar cómo sería, que no sé si se ve bien, el ejemplo del heartbleed en Rust. En Rust para empezar, a ver, no, servers, perdón, aquí. Para empezar, tengo que llamar a una función que ya es un save. O sea, que ya explícitamente ya tienes que decirle que estás haciendo algo que no deberías hacer. Es decir, Rust, esto no lo he comentado, tiene un modo que es un save. Cuando ya tienes experiencia suficiente y quieres hacer cosas que el compilador no te permite, como por ejemplo, un claro ejemplo, que no es que estéis haciendo nada malo, pero por ejemplo, si tienes interoperabilidad con C++, es decir, tú eres una librería que te están cargando desde C y te tienes que comunicar, ahí según o tú mismamente o desde Rust, porque por ejemplo, yo he hecho un proyecto que además tengo que cargar librerías de Rust y tengo que hacerlos en un soft. ¿Por qué? Porque no te garantiza que si viene de otro lenguaje no haya los famosos memory leaks, interruption y buffer overflows, ¿vale? Entonces, digamos que el compilador le está diciendo, ojo, este trozo de código no es seguro. Aquí puede haber excepciones, puede haber cosas que no controlo, ¿vale? Pues bueno, digamos que forzándolo, consigo ejecutarlo, pero simplemente, como podéis ver aquí, devuelvo el acceso que yo pido. Si nosotros, en vez de hacer en un save, hacemos uno que realmente es seguro, ¿vale? Nosotros pagamos el servidor y levantamos el servidor de nuevo. Y yo vuelvo a ejecutar la prueba. Básicamente te está diciendo aquí que el mensaje no es seguro. ¿Por qué? Porque se controla. O sea, es decir, aquí el heartbleed devuelve un result, ¿vale? Que es lo más típico, los results, que lo primero que hace es comprobar la longitud y ya de por sí el lenguaje no te permite hacer memcopies de tamaños que no son conocidos, ¿vale? Entonces, esto simplemente es un ejemplo como... a ver, también es cierto que aquí hay otra cosita que comentar. O sea, C++ es muy rápido y es muy amado por las personas precisamente por eso, cuando se tiene el control. Pero, ¿qué pasa? El mayor problema de las empresas tecnológicas es las vulnerabilidades que hay. Y no sé si os ha tocado hacer un poquito de SonarQube o pasarlo por algún tipo de herramientas en las cuales te analizan el código de manera estática y te dicen dónde pueden haber errores de código, pero en Rust esto se reduce al máximo por el compilador. Es decir, sé que soy pesado, pero bueno, el compilador ya te va archivando cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las que no tienes que hacer. Y cuáles son las que ni te dejo ejecutar. O sea, ya no es que yo quiera hacer una bizarrada y lo ejecuto. No, es que no te va ni a compilar. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero tranquilo que yo no te dejo compilar. ¿Vale? Luego, ¿qué más cositas tiene interesante el lenguaje? Pues bueno, lo que vienen siendo los pipelines, la programación que va encadenando una función con otra. Esto es básicamente un ejemplo en la que muestro que estas son funciones muy típicas de Rust, que es anidar una función con otra, que básicamente, pues bueno, tú le das una sentencia y pues vamos a ejecutarlo para que lo veáis.
Aquí he hecho un popurrí de todo porque realmente, a ver, tenía una hora. Eh, vale, aquí básicamente lo que haces es sepáramelo por espacios, coge cada palabra, pásamela a uppercase, filtrame las palabras las que sean de mayor de 3 y recógemelo en un vector y luego le hacéis un punto y esto, claro, esto también se puede hacer perfectamente en Python y me dirán, sí, sí, yo puedo hacer esto en Python y también puedo hacerlo parecido. Si no digo que no, o sea, me refiero que todo se puede. Sentencia, este ni lo tenían preparado, pero a ver, si yo cojo sentencia y hago un split, a ver si pongo split por espacio, como está, luego pasa las palabras en mayúscula. Esto es sentencia.split y esto lo hago un punto upper y recojan lo que ya está en un vector y luego me hacéis un join. A ver si esto era así, a ver si me acuerdo bien que hace mucho que no lo hago. Yo, ¿cómo no? Espérate. ¿No? Esto era así. Vale, y si esto, ¿cómo era esto? Lo doy join. Hostia, sí que no hago tanto. Ah, sí, claro. Esa es punto join. Esto sería algo similar, ¿eh? En esto. List no tiene atributo, sí, claro. Bueno, digamos que se puede hacer en todos los lenguajes, pero básicamente lo que quería enseñar es que no, o sea, es un lenguaje moderno, ¿vale? O sea, lo que te está permitiendo es coger e iterar sobre funciones y sobre capacidades que te da la propia función, ¿vale? Esto es interesante y lo que te hace es que quede más expresivo y que cuando tú estés leyendo el código sea más, digamos, más explícito todo. Después, a ver, más cositas interprofes. Bueno, no, esto nada. Benchmark. Esto también es interesante, que lo he comentado. Bueno, voy a abrir esto de... A ver. No, conceptos no. Tenía uno preparado por ahí. A ver. Tampoco. Bueno, este sí, lo voy a enseñar. ¿Por qué no? RF, Reference Count y Atomic Reference Count, ¿vale? Cuando se está trabajando en multihilo, que no sé si se ha tocado hacer cositas en multihilo, según qué lenguajes es costoso, lento y tienes que pensar muy bien dónde tienes que hacer los logs y quién tiene que hacer los logs, ¿vale? Yo he hecho bastantes cosas prácticas con RAS multihilo, y aparte de necesidad de, bueno, básicamente lo puedo decir. Es decir, todo el sistema de hookeos que tiene el antivirus pasa por un helper que está hecho en Rust. Es decir, tengo un servidor que básicamente lo que hace es cada vez que se crea un proceso, interrumpimos desde el proceso, hacemos básicamente inyecciones sobre nuestros propias DLLs para poder hacer los hooks y poder hacer las detecciones, ¿vale? Y todo eso son procesos asíncronos que lo que hago es mirar cuántos cores tiene el procesador, depende de los cores levanto distancias y de esas distancias son las que realmente me dicen, vale, inyectate sobre este PID y lo puedo hacer paralelamente. Para eso hace falta tener montado bien un sistema con los mutex y los RWLog. El lenguaje como tal ya viene, es decir, Rust ya tiene el RWLog, que yo utilizo el del parking log, que luego lo vamos a ver, que lo que te hace es básicamente cuando algo es compartido entre hilos, lo tienes que decir explícitamente, lo envuelves en una RC y luego es un RWLog y le haces un log o un real, depende de lo que quieras. Si lo único que quieres hacer es leer porque no lo vas a modificar, utilizas el método read y si lo quieres modificar, lo utilizas y lo bloqueas con write, ¿vale? Yo creo que aquí tenía un ejemplo. A ver. Vale, sí, espérate. Yo creo que era este, ¿eh? Sí.
Sí. Aquí tengo un ejemplito que comparaba establecer como proyecto de inicio. Vale. Mira, ya. ¿Vale? Vale, os explico esto, ¿vale? Esto lo tengo que explicar porque aquí tengo comentado una cosita. Aquí. Vale. Esto lo añadí después porque me puse a hacer este ejemplo y me encontré que era bastante más lento y era porque explícitamente hay que meterle esto. Vale. Este es un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis, que coge y ahí estamos. Te crea un mapa, ¿vale? Este mapa tiene un UTF-64 y una estructura que es Big Data. Big Data, si no vamos a la estructura Big Data, simplemente es un nombre y un histórico de los hilos que han ido haciendo modificaciones sobre esta estructura. ¿Vale? Básicamente lo que aquí hago es que cada hilo va tocando esa estructura y voy metiendo aquí el histórico de hilos por los que han ido pasando. Yo a cada hilo le doy a BCDE, ¿vale? Como nombre y lo meto en la estructura, en esta posición. Aquí lo que hago básicamente es después de eso, lo que hago es vete a la posición 42 y muéstrame, es decir, este es el número 42 y esto es los hilos que termino modificándolo. ¿Vale? No, en este. Hilo 42, esto. Y luego lo que hago es encontrar el que más se ha modificado y lo printeo. ¿Vale? En Rust, vamos a Rust, al ejemplo de Rust, y esto lo tengo en... Esto es básicamente lo mismo. Si yo map access, comparamos tiempos y si te das cuenta, el tiempo es 0,1 en la creación del mapa, aquí se va un poquito más, 0,2. En la modificación de los multihilos, aquí se va a 4,8 y aquí se va a 0,9, ¿vale? Y luego dije, venga, pero voy a que no el todo sea oro lo que reluce y voy a mejorarlo, ¿vale? Y en vez de tener un caso normal, voy a meter un log por cada hilo, es decir, un log por cada hilo, y se lo voy a enseñar qué es lo que ocurre. Vale, nosotros ejecutamos esto y está bastante optimizado y si os dais cuenta, la creación inicial se sigue yendo a 0,2, la modificación va algo más rápido que Rust, ¿vale? Porque está hecho en 0,72 y la de Rust está hecha en 0,9, pero ya tengo que tener un Shared Mutex por cada estructura, es decir, por cada Big Data tiene su propio log. No es lo mismo que en Rust, que aquí básicamente os voy a enseñar el código para que veáis un poquito cómo queda. Vale, que esto viene siendo tal que así. Yo me creo un mapa, vale, que aquí esto es lo que os he dicho, esto es un Atomic Reference Count. Le digo que le metemos del parking lot, del lot. ¿Y por qué utilizo parking lot? Porque si no utilizas parking lot, el de la STD, tienes que hacer un grab. Los grab pueden dar panics. Y los panics, evidentemente, los debes controlarlos y esto no hace que no paniquea, ¿vale? Estamos diciendo que es un mapa igual que antes de un U64 y de una estructura que es Big Data. Le estamos dando el millón, lo insertamos y aquí básicamente es por cada, o sea, aquí le estamos diciendo que hay 5 hilos. Aquí estamos clonando el mapa, si os dais cuenta, y aquí lo estamos pasando al hilo. Es decir, aquí el mapa lo pasamos al hilo y aquí cuando hacemos un... ¿dónde lo tenemos? El mapa. Vale, aquí lo leemos y cogemos la entrada
que debe de ser cambiada. Y aquí hacemos un if let sum. Esto es muy típico. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos, if let sum es si hay algún big data, aquí lo hacemos un write, lo bloqueamos, hacemos un push y metemos un espacio. Y aparte, en el histórico de thread ID se lo metemos, ¿vale? Básicamente, después hacemos el join de los hilos y ya printeamos y recorremos, ¿vale? No sé si me queda el tema de los threads. ¿Dónde tenía? Yo creo que tenía por ahí otro, pero no lo guardé. A ver, el de los conceptos. Si no, concurrencia y hip. Pues no lo tengo guardado. Pero bueno, básicamente también aquí me faltaba comentar herramientas de cargo. Os la voy a decir de memoria porque por ahí tenía la chuleta, pero no sé por qué no me la guardé. Vale, que básicamente cargo a RAS, el lenguaje tiene una serie de utilidades que son muy valiosas cuando tú estás programando. Quedan 15 minutos, pero bueno, lo voy a hacer rápido, ¿vale? Esto es un proyecto simplemente mío del Pispas, que dices, por ejemplo, la documentación respecto al código. Tú haces un cargo open, doc open y automáticamente tú con el código generas toda la documentación. Si tú te vas al Krates.io, es decir, Krates.io, que es realmente Rust, ¿vale? Tú aquí, vale, ¿dónde estás? Kraterios. Aquí tú puedes buscar absolutamente, por ejemplo, cualquier librería, parking lot. Tú buscas aquí y te dicen, vale, parking lot. Este digamos que es el gestor de paquetes. Aquí Rust tiene un cargo TUML en el cual tú le estás diciendo las dependencias que tienes y digamos que esto, ¿cómo lo diría? Es como el pip, es como el gestor de paquetes de Python de pip, pero bueno, digamos que Rust tiene cargo, o sea, tiene el cargo. Pues digamos que tú puedes generar código directamente, que esto lo tiene. Me dirás, sí, Python también tiene el Snitch o el Spring o alguno de estos. Digo, sí, pero la versatilidad que te da todo lo que tiene Rust no te lo da. Después, tienes cargo audit. Cargo audit que te hace es auditar todas las imports que tú tienes, que por ejemplo ahora lo tengo, pero aquí yo tengo comentado una cosita, que si yo comento la última versión de MongoDB, yo meto una que ya tiene su tiempo y hago un cargo audit, dejo un tiempo a ver. Vale. Te dice que hay una vulnerabilidad encontrada, que si haces clic directamente te lleva a la vulnerabilidad que está reportada y te dice que se corrige a partir de la versión, bueno, dice, no hay versiones patcheadas, pero bueno, tú cuando subes a la última versión y ya la pones, esto se actualiza el IntelliJ bueno, que realmente es Clippy, nuestro amigo Clippy, ya hacemos un audit y automáticamente ya te dice que no hay. Cositas, a ver. Bueno, hay más utilidades que es cargo Clippy, creo que eran. ¿Vale? Es básicamente sí, son sugerencias y buenas prácticas de lenguaje. Evidentemente el compilador es listo, pero Clippy te dice las buenas prácticas que casi todas las que tenemos es básicamente, por ejemplo, es cuando tú haces un format, en vez de declararlo como, digamos, Python 3.7, que antiguamente se hacía con 2.7, se hacía así, lo puedes meterle en llave directamente a la variable en vez de ponerla con coma. Pues bueno, te da sugerencias y, digamos, una revisión de código sin pasarlo por un SonarCube, por poner. ¿Vale? ¿Cuál había más? Bueno, tenemos la del cargo Watch, tenemos cargo Watch, ¿vale? Que cargo Watch lo que te hace es cuando yo hago cualquier modificación del código, es decir, yo aquí voy a meter un tracing, otro tracing, info, ¿vale? Yo lo guardo a los 3 segundos, esto detecta de que ha habido un cambio y compila. Esto va muy bien cuando estás haciendo modificaciones y depurando en tiempo real. Por ejemplo, este es un módulo que estaba haciendo que lo que hago es levantar un servidor local por WebSocket, básicamente info local, host,
esto barra 80 index, ¿vale? Y esto es pues una prueba que estoy haciendo para reservas online, ¿vale? Aquí metes el nombre del restaurante, la seña y tú tienes, digamos, como tu plano de local. Vale, tu plano de local para poder hacer resúmenes y tal, ¿vale? Pero bueno, básicamente para que veáis el tema de lo del Watch. Tenía bastante más apuntado por ahí de herramientas porque aquí también puedes ver las dependencias que tienes, las funciones, los prototipos de las funciones. Digamos que Cargo es una herramienta súper útil. Y luego también puedes hacer cross-compiling, es decir, puedes compilar absolutamente para todo. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, que ya os he dado bastante la chapa. Venimos aquí. ¿Preguntas? Sí, con permiso. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Voy a poner la cámara que da sensación de anonimato. Lo que sé. Oye, muchas gracias por la presentación. No, era un lenguaje que no tenía en mi radar y la verdad es que está siendo muy ilustrativo y sobre todo en cuanto a las potencialidades del lenguaje, ¿no? Y sobre eso, solamente un comentario y sobre el comentario que me permitirá ilustrar una pregunta, si te parece. Sí. Lo que comentabas del problema del polimorfismo, ¿no? El problema del diamante y tal, que tenemos en C, por ejemplo. En otras versiones más de lenguajes evolucionados de C, como puede hacer el C#, pues ese tipo de cosas las tienen capadas en el sentido de que ya no puedes hacer una herencia de múltiples clases y si no, pues tienes que andar jugando con interfaces o con principio o con patrones de diseño, ¿no? Entonces, la pregunta a la que abordo, en unos tiempos, sobre todo los actuales, en los que estamos viendo como muchos lenguajes, muchos frameworks están siendo por sí mismos, y lo que acabas de presentar es un buen ejemplo de ello, como soporte al programador para liberarle de según qué elementos a tener en cuenta por sí mismo, ¿no? y de obligaciones a la hora de programar. ¿Qué opinión te merece o sobre la obligación de mantener patrones de diseño, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto Rust te ha liberado quizás de tener en cuenta cosas muy encorsetadas precisamente en este sentido porque el propio lenguaje ya te lo ofrece? Pues a ver, yo personalmente trabajo, ya te digo que en mi equipo, estamos 8 en el equipo, estoy en el núcleo del antivirus y trabajo en C++. Y te puedo garantizar que es un dolor de huevos absoluto. Todo, o sea, es bastante complicado, ¿vale? Evidentemente cambia mucho cómo se planifican las cosas y lo principal de todo es, evidentemente, la estructura, la arquitectura del software. Básicamente es esencial, es decir, me da igual que lo hagas en Rust, que lo hagas en Python, que lo hagas en C. Si no está bien pensado en un principio y luego cambian los requisitos, estás jodido vivo, porque es que además en este mundo te cambian los requisitos casi a diario, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que aunque no se quiera, no tenemos que hacer, o sea, se tienen que hacer las cosas no todo lo óptimo, no todo lo bonito que queremos, sino es por lo que estamos obligados a hacerlo. Porque siempre hay un peo que te está presionando, porque siempre hay que llegar a Mitre, que Mitre, bueno, es una cosa de los antivirus, y siempre hay cosas en las cuales te van apretando y como lo habías pensado en un principio, te lo hacen cambiar. Rust, para mí, lo que te hace, sobre todo, es el tema de la seguridad de la memoria. Es decir, parece una chorrada, pero realmente no tener que controlar dobles frees, no tener que controlar ese tema de cosas, te lo simplifica, que no significa que no seas consciente, sino que eres consciente porque el compilador te está diciendo que, ojo, cuidado, que le has prestado esto a este, o tiene la propiedad o no se puede pasar entre ellos porque no es seguro, o según qué cosas que tú tienes que luego hacer la implementación porque te lo está archivando el compilador, ¿vale? Y tú eres consciente. Es decir, yo os garantizo que cuando empecé a programar en Rust, a ver, ya había hecho muchísimas cosas, o sea, me refiero que yo me considero un programador que tiene ya su tela, sobre todo, a ver, soy un programador de sistemas, sobre todo en Windows, es decir, me toca también en Linux y demás, pero sobre todo en ciberseguridad y en Windows lo he hecho. Pero Rust te hace ser más consciente, o sea, y de hecho
yo lo he notado una barbaridad y es como, joder, eres pesado, Jorge. Digo, sí, lo primero soy maño, que soy cabezón, como yo solo. Y lo siguiente, si lo digo, es por algo. Es decir, no digo las cosas por decir, porque si no me las callo, ¿sabes? O sea que con Entonces, Rust, bueno, uno programa bien acompañado, ¿verdad? sí, pero básicamente es el propio compilador el que ya te está diciendo por dónde ir. O sea, me refiero, tú imagínate que es lo que te digo, coño, en C puedes hacer un new y dices, hostia, luego tengo que hacer un malloc, o sea, un free, o un delete, perdona, hago un malloc que tengo que hacer el free, pero es que con todo, o sea, con todo. Y luego, sí, me dices, no, Jorge, pero es que en C también tienes los smart pointers, los Unique PTR, los Arez PTR, y digo, sí, sí, perfecto, muy bien, ponte a programar, ponte campeón. ¿Sabes? Que digamos que sí, que te permite todo, pero tienes que ser muy buen programador para que no se te escape nadie, y te puedo garantizar que aun siendo buen programador se te escaparán escenarios porque sí, o sea, porque sí. Entonces, digamos que RAS lo que te permite es que esos escenarios en los cuales tendrías que estar alerta al 100%, te los chiva el compilador. Y no es que no caigas, sino que caes, pero porque te lo dice el compilador. Te pones a picar. Programas con guardaespaldas, ¿no? Efectivamente, es con alguien que te está dando con la regla diciendo, no, no, por ese camino no tienes que ir. Estupendo, muy bien. Vale, entonces también es de nada. Por eso es tendencia también en todas las empresas. La mayoría de problemas que tienen son vulnerabilidades y es pérdida de dinero. Y realmente también hay muchos proyectos en los cuales se está moviendo RAS precisamente por esto. Porque ya no es solo que se puede hacer, sí, se puede hacer todo. Pero si tienes un lenguaje en el que te garantiza que no tienes esos problemas, al final es ahorro de dinero. Obviamente. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Hola, yo tenía una pregunta también, un Sí. par de comentarios más que nada. Vale. Lo que has comentado del cargo, del gestor de paquetes en ¿Sí? C++ también hay posibilidad de instalarte, por ejemplo, Visipackage o Conan, y realmente sí que puedes bajarte los paquetes de la misma manera. Quizás si en RAS te viene integrado, no lo sé, pero en C++ sí que hay que instalarlo tú, digamos, no te viene hecho ya. Eso es cierto. Pero luego también, sobre lo que has comentado de la documentación, por ejemplo, hay herramientas como Doxygen que también te lo generan y tal, pero básicamente es lo que dices, igual en C++ te lo tienes que meter tú en tu proyecto y en Rust entiendo que ya te viene de serie, ¿no? Correcto, efectivamente. Tú tienes que hacer, a ver, simplemente en RAS lo que tienes que hacer es si no lo tienes instalado, ¿vale? Porque digamos que es como un gestor de paquetes, hacer un cargo install doc, creo que es, y ya estaría. Pero sí. Sí, quizás sea algo más complejo en C++, pero quiero decir que en los dos se puede llegar a instalar un gestor de paquetes. Y la otra cosa que te iba a comentar, lo que has dicho, como que RAS no te permite hacer ciertas cosas si es algo peligroso o tal. En C++ te puedes pegar un tiro en el pie si quieres. Uy, ¿se ha cortado? Sí, creo que hemos perdido. Víctor. Se ha caído. Se ha caído, sí. Sí, vaya. Bueno, no sé si hay quizá alguna otra pregunta mientras que recuperamos a Víctor. Sí, pero esto más de tema personal. Yo tuve un acercamiento con Rust. Actualmente trabajo con C#. He trabajado con PHP, con Vue, con Laravel, con framework de PHP, con varias cosas. Tuve un acercamiento con Rust por allá creo que 2013 o algo así. Y me pareció bastante fuerte como por la curva de aprendizaje. ¿Tú cómo lo puntuarías en comparación a otros lenguajes que hayas tocado o un acercamiento para los primeros proyectos en cuanto a esto? Yo te soy honesto, ¿vale? Yo también es cierto que yo soy un zumbo de la vida, o sea, me refiero a la cabeza me da 100.000 y yo diría, por ejemplo, de los primeros proyectos que hice fue en Python con Malwarebytes, pues hice un sistema para discernir si un archivo estaba cifrado o estaba comprimido, ¿vale? Porque no sé si sabéis lo que es la entropía, que la entropía es la dispersión de bytes que hay entre sí cuando tú coges un fichero y lo encriptas. Perdón, ¿me escucháis? Creo que se me cortó. Ahora sí, se te cortó, no sí. No sé si me escuchaste. Te dije no. Lo del gestor de paquetes, que en teoría sí que se puede implementar también en C++ instalándolo tú, que es lo que hablabas de cargo. Y lo que te comentaba es que en C++, por ejemplo, te permite pegarte un tiro en el pie si te lo quieres pegar, ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto hay veces que quieres hacer cosas raras que no está pensado inicialmente, pero que llega un punto en tu proyecto que dices, joder, necesito hacer esto y el lenguaje me lo permite. Y lo que quiero saber es
¿hasta qué punto te has visto tú limitado en este caso en Rust, en algún tipo de situación que hayas necesitado algo muy raro que no has podido hacer por la limitación esta que Mira, decías de... este ejemplo te lo voy a enseñar, ¿vale? Yo aquí tengo un proyecto que se llama Suspen Resume, ¿vale? Esto es algo que no está documentado ni por Microsoft, que lo que tuve que hacer es hacer un poquito de reversing sobre la NT-kernel, ¿vale? Que básicamente teníamos un problema que cuando queríamos hacer una inyección sobre procesos que estaban suspendidos, los procesos suspendidos son las microapps de Windows, que son las WPAs, ¿vale? Que, por ejemplo, la calculadora es una de ellas. Entonces, nosotros si cogemos el Process Explorer, ¿vale? Y ejecutamos un cal, esta calculadora, nos venimos aquí, ¿vale? Y si nosotros la minimizamos, se pone en un estado que aquí te va a poner suspendido. ¿Ves este suspendido? Vale. Sí. Para hacer una inyección de código, lo que se hace es hacer un create remote thread, hacer un allocate memory en el proceso de esto, hacer un load library de las librerías que tú quieras y ejecutarlo. ¿Qué pasa? Si está suspendido, esto no es efectivo. Me tocó hacer, aquí tengo una herramienta, a ver, carpeta contenedora, X64, release, esto lo tengo que ejecutar como administrador porque si no, no me va a dejar. PowerShell. Y este ejemplito te va a gustar porque esto no lo vais a ver en muchos sitios. Esto no se suele ver. Vale. Digamos que es. Espérate. Aquí. Vale, y hacemos un suspen resume metro. No me acuerdo cómo era esto. Vale, suspen resume. Ahí está. Resume, suspen. Y esto para verlo en directo. Lo que vamos a hacer es el PIF, donde tengo el PIF, el 50604. Vale, esto que hago ahora, ¿vale? Que ves que se levanta, está vivo y a los 5 segundos se vuelve a suspender. Sí. ¿Vale? Esto Rust no me lo deja hacer. Pero de hecho funciona de pura casualidad por el alineamiento del operativo. Pero realmente no te garantiza que esto se pueda hacer. ¿Qué pasa? Que esto es algo que evidentemente es muy hackish. Entonces, esto sí que es una limitación que con Rust he intentado hacerlo y no me lo permite. Pero Estas cosas, ya te digo, cada lenguaje tiene lo suyo al final. no, sí, tiene lo suyo, pero es que a mí me dices, Jorge, ¿es necesario? Pues bueno, sí, ya te digo que si fuera en un producto como es un antivirus, en los cuales tienes que hacer cosas que realmente no son del todo éticas. No éticas, sino que son éticas para protegerte, pero necesitas saltarte un poquito como está montado todo. Pues bueno, seguramente puedas hacer cosas hasta en ensamblador, que realmente hay código en ensamblador. Pero para cualquier tipo de producto, en la mayoría de empresas tecnológicas que no tienen digamos, no tienen que hacer cosas tan así. Rust te permite hacer todo. Por ejemplo, yo con mi SaaS que tengo de hostelería, yo lo que hago es levantar un servidor. Esto de aquí, digamos que es el servicio de impresión, que lo que hago es en localhost proveer un visor de comandas, que yo me puedo suscribir a las impresoras, ¿vale? Y esto todo es Rust. O sea, esto, para que veáis este proyecto, ¿vale? Installer, esto lo que hago es instalar un servicio MSC, que este es el PISPAS, y lo que hago es todo en Rust, instalar un servicio de Rust que lo que me hace es de watchdog del proceso, o sea, del servicio de impresión, es decir, ves este print service, ¿vale? Ves este icono de aquí, si yo lo mato, ¿vale? Porque yo lo mato porque soy un cabrón, lo mato, el servicio está haciendo un watchdog y me lo vuelvo a levantar, porque evidentemente tengo el handle del proceso, veo que alguien lo mate y lo vuelvo a levantar para garantizar que siempre está vivo. Todo esto lo hago pues en este proyecto de aquí, que básicamente es un proyecto de Rust que tiene varios binarios embebidos, que uno es el try-up, que es el icono de abajo, otro es el servicio, otro es el servicio de impresión, otro es el instalador, porque también lo que hago es hacer instalaciones en STL sin que se entere el cliente. Es decir, aquí te permite hacer absolutamente todo. Es decir, porque al fin y al cabo me permite levantar un API en localhost y un servidor WebSocket y demás. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en Rust no está solo centrado a sistemas, sino que está a lo que lo quieras hacer. Es decir. Vale, y luego la otra que me estaban preguntando de lo de la curva de aprendizaje de Rust, sí que es cierto
sí que es cierto que RAS cuesta al principio por el tema de los 3 conceptos básicos que son el borrowing, el ownership y los lifetimes. Y sí que te va a tocar pegarte mucho con el compilador, porque lo vas a odiar, pero luego te sale. Y una vez que ya has desbloqueado, porque esto es como todo, no sé cuántos lenguajes de programación habéis hecho, pero básicamente en programación es casi siempre lo mismo. O sea, es tener claro las estructuras, tener bien claro el lenguaje, buenas prácticas y que puedes hacer lecturas sobre las buenas prácticas y sobre lo que quieres hacer. Pero vamos, yo personalmente no me considero ni un genio ni nada, pero no me ha costado más que cualquier otro lenguaje. Sí que es cierto que para scripting Python es el número 1 porque yo lo utilizo más como una herramienta, es decir, como cosas que quiero hacer rápidas y lo necesito hacer, lo hago. Vale, también puedes hacer cosas ejecutables y demás, pero bueno, RAS en ese aspecto, sí, el mayor miedo es la curva de aprendizaje, pero respecto también al gestor de paquetes, RAS me gusta mucho por lo que te digo, porque digamos que sí, tú con un cargo tu ML, con un ficherito, le dices qué librería quieres, qué versión. Si quieres tirar una, por ejemplo, yo tiro una de las mías porque esta es otra de las cosas. Es decir, yo puedo hacer, cogerme Interprocess, a ver dónde tengo aquí Interprocess. A ver, Interprocess igual, vale. Interprocess. ¿Ves? Esta es mi branch de GitHub de Interprocess porque le estoy diciendo que en vez de cogerme la oficial, cógeme la mía, que he tenido que hacer una movida porque la oficial no te permite hacer una mezpiped con permisos diferentes al que se está lanzando. Es decir, el problema que yo tenía es que yo abro un pipe, ¿vale? Para comunicarme entre procesos, hacer interface communication, pero como yo estoy como servicio, ¿vale? Corro como system y como yo el servicio de impresión lo corro como usuario, no me puedo comunicar porque no tengo privilegios. Tú te vas a la documentación de Interprocess, a la real, y no tienen un mecanismo por la cual puedas escribir el security descriptor para decirle que no tenga los mismos privilegios que el otro. Pues, ¿qué pasa? Yo hago un branch, me cojo mi código, me lo apaño como yo quiero, soy Juan Palomo y tiro contra eso. Aquí yo le estoy diciendo tira contra aquí. No sé si me explico. Sin necesidad de meter todo el código. Entonces, bueno, digamos, y luego aparte de poder compilar directamente la runtime estáticamente, bueno, una serie de cosas que sí, que es... Pero esto es una ventaja que tiene RAS integrada, pero no es propio de RAS. Esto también lo tiene VC Package, por ejemplo. Tienes un fichero de configuración en el que están todas las versiones de todos los paquetes que tú tienes instalados y sí que puedes cambiar las versiones e instalar. Sí, sí, es muy parecido. Y también le puedes decir que vaya desde el otro sitio. Es como un JSON, sí, configurado. Vale. O sea, pero también puedes tirar contra un repositorio en vez de contra la oficial. Si te soy sincero, no lo Vale. sé. Pero lo de las versiones de los paquetes sí que puedes hacerlo. No, sí, a ver, eso es como en Python también puedes, es decir, llegar a tirar contra una versión, pero bueno, digamos que aquí también te permite, pues eso, features y demás. Pero bueno.